Hola, muy buenas estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a relacionar, a socializar, a analizar lo que es la actividad de filosofía para esta semana, ¿verdad? Analizar el tema, dar orientaciones para que puedan desarrollar. ¿Ok? Entonces, primeramente, esta actividad de segundo grado, de segundo año, perdón, tiene el tema de el diálogo. ¿Ok? El diálogo es el tema que vamos a ver en filosofía. Y ahí está la actividad, que este archivo se los envía a su tutor y él tuvo que haberles enviado, donde aquí está la orden y la página del libro que yo les puse para que ustedes puedan trabajar más fácil, ¿verdad? Ahí la tienen la información, por si no tengan el libro integrado, ustedes aquí ya tienen la página. Entonces no habría problema. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Es leer este texto de la página 153 que está aquí. Y luego va a tener que contestar estas preguntas, estos planteamientos que hay aquí. Y aquí abajo tiene un refuerzo, un video refuerzo. Estamos viendo el diálogo. Aquí ustedes van a encontrar un video donde ven cómo una situación donde no hubo diálogo, cómo pasó algo muy grave. Entonces, ahí ustedes van a entender por qué es importante el diálogo. Por qué antes de las peleas es importante sentarse a dialogar, porque con el diálogo se pueden solucionar muchos problemas que pueden llegar incluso a temas graves. ¿Sí? Siempre el diálogo. Entonces, ahí le dice, imagina que eres el presidente de una nación en la que existe un conflicto armado, es decir, una guerra, entre dos etnias, es decir, entre dos eh, etnias culturales, pueden ser entre las etnias amazónicas, ¿verdad? Los Shuar, los Secoyas, etc. Imagínense un conflicto así. Un conflicto entre la gente de la sierra y la costa, ¿ya? Que reclama la ocupación de un territorio. Bueno, en este caso, las etnias, en este caso los pueblos de la Amazonía, los Secoyas, Shuar, etcétera, etcétera, Guaraní, ellos, bueno, imagínense que estén en una disputa de territorio, allá, en el oriente. Entonces ustedes ahí van a tener que responder, dice. ¿Cuál de las siguientes acciones tomarías para resolver el conflicto? Aquí abajo le dan las opciones. Dejar que los grupos resuelvan sus conflictos, llamar al diálogo con la finalidad de estudiar los antecedentes del conflicto y encontrar una solución, o imponer una solución. Entonces ahí ustedes van a tener que responder cuál de esas acciones ustedes tomarían y por qué creen que es la correcta. Entonces ustedes ahí tendrían que poner cuál de esas opciones es la que ustedes tomarían, ¿sí? Y por qué esas tres opciones que tienen ahí, por qué creen que esa es la correcta de estas tres que les plantean aquí, ¿sí? Y luego les dicen otra pregunta, ¿en cuál de ellas se puede aplicar la mayéutica? ¿Sí? ¿Qué es la mayéutica? Es un método de enseñanza mediante el cual a la persona que se le está enseñando, ¿sí? No se le enseña en sí el conocimiento, sino es que se le demuestra con ejemplos reales lo que lo que en este caso la persona quiere aprender. Eso es la mayéutica, es una herramienta metódica para enseñar a las personas, ¿sí? Con el ejemplo, con la observación, ¿sí? Que el interlocutor vea por sí mismo lo que pasa si hace algo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, a un niño pequeño le quieren enseñar por qué es mal, por qué es malo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, acercarse mucho a material contaminante, ¿verdad?
por ejemplo, algo inflamable. ¿Sí? Entonces ahí usted a él le hace ver con ejemplos, ¿verdad? De qué puede pasar si él se acerca mucho a material inflamable. Puede ser con imágenes, con videos, o simplemente, ¿verdad? Hacerle un ejemplo práctico, ¿verdad? En una hornilla, de que él vea cómo el fuego quema y cómo le puede lastimar. Entonces, el niño va a ver por sí mismo y va a decir, ah, no. Y eso se le va a quedar grabado en la mente y ella va a saber que eso es peligro, ¿sí? O, por ejemplo, a una persona que le están enseñando a manejar, ¿verdad? Le están enseñando trucos para manejar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo mejor metodología para enseñarle? La práctica, que la persona misma vea que hacer tal cosa al manejar tal procedimiento le va a ayudar y cuál no, o cuál va a dañar el carro o cuál no, si hace determinada acción. Entonces, esa es la mayéutica. Enseñar a la otra persona o al interlocutor, ¿sí? A través del ejemplo o de la observación práctica, que el propio interlocutor se dé cuenta por sí mismo de las cosas, que vea qué pasa si hace eso, qué resultados va a tener o qué va a detonar su decisión. Eso es la mayéutica, una metodología de enseñanza donde al interlocutor, mediante su propia observación, mediante ejemplos prácticos, él ve qué va a pasar si hace algo. Y como la persona mismo va a observar, eso se le va a quedar y eso se le va a aprender muy bien. A usted le han enseñado muchas cosas a través de la mayéutica y usted eso se le ha quedado muy bien grabado, ¿sí? Y ya eso no se le olvida y usted lo va a poner en práctica. Entonces ahí le dice cuál de estas tres opciones usted cree que puede enseñar con la mayéutica para solucionar el conflicto, ¿sí? Es decir, enseñar con ejemplos, con observaciones, con vivencias, puede ser de cosas que ya han pasado, conflictos anteriores, para hacer llevar a esa gente, esos grupos que están en disputa, a que razonen, a que piensen y llegar a un mejor consenso, a una mejor decisión. ¿Sí? ¿En cuál de estas tres dice que usted puede aplicarlo? ¿Sí? Según yo, ¿sí? Ahí les daría una idea, ¿verdad? Sería llamar al diálogo, ¿verdad? Porque si usted deja que esa gente resuelva su conflicto, ahí usted no puede enseñar nada, ellos simplemente van a actuar como les parezca. Y si usted impone una solución, usted no está enseñando nada, simplemente está imponiendo una ley. Pero si usted llama al diálogo, les enseña con la mayéutica, con la observación práctica, ¿sí? Con las vivencias prácticas, ellas van a razonar, a reflexionar cuál es lo correcto. ¿Sí? Ahí ustedes tienen un refuerzo, un video de refuerzo, donde les decía que hay una disputa, ¿sí? Y por no haber diálogo, cómo pasó a algo grave. Y después le enseña qué hubiera pasado si hay diálogo. Pero ¿qué es el diálogo? Estamos hablando del diálogo. El diálogo va más allá de hablar o una comunicación entre la persona que habla y el interlocutor. No, eso va más allá del lenguaje. Un diálogo es el intercambio respetuoso de opiniones, ¿sí? Ese es un diálogo, un intercambio de pensamientos, de reflexiones, de opiniones entre las personas para llegar a consensos, para llegar a una solución, para llegar a planteamiento que va a beneficiar a varias personas, ¿sí? A eso le dice que es el intercambio, el diálogo es el intercambio de opiniones, intercambio de racionalidades. ¿Qué quiere decir racionalidades? De pensamientos que se han reflexionado, que se han analizado una y otra vez en la mente de las personas. También es un intercambio de ideas que van a garantizar derechos y dignidad a las personas. ¿Sí? Dice que con el diálogo, ¿sí? Se pueden evitar la violencia y se puede alcanzar, en este caso, la paz y una mejor convivencia en sociedad. Eso es un diálogo, intercambio de opiniones, de ideas, reflexiones para evitar la violencia, llegar a consenso, a ideas que beneficien a un grupo y la mejor solución para todos. Eso es un diálogo y entonces ustedes van a tener que leer, ver este video y luego contestar estas interrogantes que están aquí
cuál es el planteamiento que ustedes pondrían para ese problema, por qué creen que es la mejor y en cuál de estos ustedes podrían aplicar la mayéutica. Tienen que explicar por qué creen que en ese podrían aplicar la mayéutica. ¿En cuál de estos tres? Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí está el otro. Ahí están los tres. ¿En cuál de esos tres creen que pueden aplicar la mayéutica? Yo ya les dije en llamar al diálogo y les expliqué por qué. Ustedes ahí tienen que elegir cuál de esas tres creen que sería la mejor y por qué, para resolver ese conflicto entre esas dos etnias que se disputan un territorio. ¿Sí? Como ya vimos el diálogo, que el diálogo es lo mejor para llegar a un consenso, para evitar conflictos, ¿verdad? No sé si muchas veces les ha pasado que, por ejemplo, ustedes tienen un problema, hay pelea, discusión, y ya después se quiere aplicar el diálogo y se llega a un acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué se ha hecho mal ahí? Primero se ha, ¿qué cosa? Ido a la violencia. Cuando lo primero es, ¿qué cosa? Relajarnos, ir al diálogo y después llegar a un consenso. Porque muchas veces se pelea, se discute, ya luego con la cabeza fría dialogan y se llega al consenso. Cuando lo más sano sería, en vez de pelear, estar en paz, aplicar el diálogo directamente y llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hay peleas, algún día va a terminar esa pelea y van a hacer ¿qué cosa? El diálogo para llegar a un consenso de paz. Entonces, en vez de estar peleando, mejor desde el principio hacer ese diálogo y alcanzar esa paz en la sociedad, evitar esos conflictos. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que estamos analizando, el diálogo. Esta es la actividad que tienen que resolver. Ya les expliqué cómo. Estamos viendo sobre el diálogo. Y también, entonces, ustedes también, a modo práctico, en cualquier conflicto o que ustedes estén viendo, traten de que haya ese diálogo, que es la solución a los conflictos, ¿sí? A los problemas, siempre, ¿sí? Entonces, hasta ahí voy a dejar la explicación, ¿sí? Esperando que les sirva de un refuerzo para que ustedes puedan trabajar esta actividad de filosofía, que el tema es el diálogo, ¿ok? Entonces, les dejo para que trabajen y recuerden, sigan cuidándose porque esta pandemia no ha pasado. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Cuídense, pasen bien. Nos vemos.